El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del comercio exterior correspondiente al mes de diciembre de 2023. A cargo de la presentación estará Guillermo Ortiz, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Seguidamente, el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado del comercio exterior correspondiente al cierre del año 2023. La presentación, como es habitual, va a estar organizada de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a iniciar desarrollando el tópico de las exportaciones totales. Luego analizaremos las importaciones totales para luego continuar con el resultado del saldo del comercio exterior y finalizar con un breve resumen. Bueno, entonces, arrancando con el primer tópico, que es el de las exportaciones, vemos que en el año 2023 las exportaciones totales se incrementaron en 24,8% con respecto a lo acumulado en el 2022. También vemos que las exportaciones totales alcanzaron un valor de 17.311,7 millones de dólares, el cual estaba un poco explicado por el aumento en sus tres componentes. Vemos que las exportaciones registradas se incrementaron en 19,5% y alcanzaron los 11.890,5 millones de dólares. Este valor representó el 68,7% del total de las exportaciones totales. Por su parte, se registraron reexportaciones por valor de 4.377,4 millones de dólares, lo cual representó el 25,3% de las exportaciones totales. Y por último, tenemos a las otras exportaciones que se incrementaron en 28,8% respecto al año anterior. En términos interanuales, vemos que en diciembre las exportaciones totales se incrementaron en 35,5%. Las reexportaciones mostraron la mayor incidencia en este incremento, con 21,1 puntos porcentuales, seguidos de las exportaciones registradas con 16,7 puntos porcentuales, mientras que las otras exportaciones presentaron una contribución negativa de 2,3 puntos porcentuales. Como se mencionó anteriormente, las exportaciones registradas presentaron un incremento del 19,5% durante el 2023. En cuanto a los niveles de procesamiento, los productos primarios representaron un incremento de 68,9%, alcanzando un valor de 4.616,4 millones de dólares. En cuanto a las manufacturas agropecuarias, las mismas presentaron un incremento de 4,9%, alcanzando un valor de 4.198,4 millones de dólares. Y por su parte, las manufacturas de origen industrial y los combustibles y energía presentaron disminuciones a diciembre de este año, ¿verdad? Del 2,5 y 5,9% respectivamente. En este cuadro podemos apreciar mejor los componentes de las exportaciones por niveles de procesamiento, en donde vemos que los productos primarios, dentro de los productos primarios, se destacaron el buen desempeño de los granos de soja, semillas de sésamo y demás frutos oleaginosos, con incrementos del 179,1, 71,5 y 11,1% respectivamente. El aporte de este nivel fue de 1.883,1 millones de dólares más que lo registrado durante el 2022. En cuanto a las manufacturas de origen agropecuario, como se mencionó, estas presentaron un crecimiento del 4,9% en valores. Esto debido principalmente a los mayores envíos de harinas de soja y arroz parbolizado. En contraste, los menores envíos de carne bovina y de aceite de soja frenaron parcialmente este crecimiento. Y con esto, las manufacturas de origen agropecuario aportaron 195,3 millones de dólares más que el año pasado a la matriz total. Por su parte, la reducción en los envíos de las manufacturas de origen industrial se ha debido principalmente a los menores envíos de aluminio y de sus manufacturas. Asimismo, vemos que insecticidas, fungicidas y herbicidas también explican un poco este resultado. Los registros dan cuenta de un ingreso de 38,1 millones de dólares menos que lo registrado el año anterior. Por último, tenemos a los combustibles de energía, cuyas ventas totalizaron a diciembre del 2023 los 1.572,1 millones de dólares, valor que está 98,1 millones de dólares por debajo a lo registrado en el 2022 y que corresponden a exportaciones de electricidad principalmente.
En cuanto a los volúmenes exportados, estos totalizaron a diciembre del 2023 aproximadamente 16.131.200 toneladas, lo cual sería 4.337.000 toneladas más que lo registrado el año anterior. Esto representa un incremento del 36,8%, como se ve en pantalla. Esto se debió principalmente a las mayores exportaciones de granos de soja. Por su parte, las ventas de electricidad en volúmenes se incrementaron en 24,1%, lo que indica que su reducción en valores se debió principalmente a los menores precios unitarios de exportación registrados para este producto. En cuanto a nuestras exportaciones de carne, vemos que los envíos de carne y menudencia bovina alcanzaron los 1.605,1 millones de dólares, lo que significó una reducción del 12,1%. Los volúmenes exportados también disminuyeron en aproximadamente 4,1%. Así, esta menor reducción en los volúmenes respecto a la reducción en valores también denotan una reducción en los precios medios. El principal destino, como se ve en pantalla, lo constituyó Chile, con exportaciones por valor de 677 millones de dólares, participando en 42,2% respecto al total de las ventas externas. Este socio comercial, al mes de diciembre, presentó reducciones en sus compras, tanto en valores como en volúmenes, del 7 y 2,9% respectivamente. Taiwán se situó como el segundo destino en importancia, con una reducción del 7,1% en valores, pero con un incremento del 1,4% en los volúmenes exportados. Como se puede apreciar en el gráfico, la reducción en los precios medios de la carne y menudencia bovina fue del 8,3%, y los destinos que mejor pagaron fueron Israel, Chile y Brasil, aunque a un menor precio que lo pagado el año anterior. En cuanto a la carne porcina, los envíos se encuentran al alza, registrándose ventas por 20,1 millones de dólares, presentando incrementos muy importantes tanto en valores como en volumen. Taiwán ocupa el primer lugar como destino, con el 71,7% de los envíos, seguido por el Uruguay. Los precios medios de la carne y menudencia porcina se incrementaron en 26,7% con respecto a lo recibido durante el 2022. Los países que mejor pagaron fueron Taiwán, Uruguay y Angola. Los envíos de carne aviar también presentaron incrementos importantes en valores y en volúmenes. Los valores exportados se incrementaron en 38,4% y los volúmenes crecieron 45,2% respecto a lo acumulado a diciembre de 2022. Entre los principales destinos tenemos a Irak, Albania y Rusia. En cuanto a los precios medios de este producto, estos se redujeron levemente en un 4,7%, siendo Kosovo, Albania y Bahamas los países que presentaron mejores niveles unitarios. Pasando ahora a las exportaciones bajo el régimen de maquila, estas disminuyeron levemente en 1,7% en 2023 respecto al 2022, alcanzando envíos por valor de 1.019 millones de dólares. Cabe mencionar que este ligero decrecimiento se estaría dando por sobre un nivel récord de exportaciones bajo este régimen, que fue el año 2022. Las exportaciones de maquila representaron aproximadamente el 67,8% del total de manufacturas de origen industrial exportadas a diciembre de 2023, y el Brasil se constituyó como principal destino con el 55,4% de los envíos bajo este régimen, seguido por Argentina, Países Bajos y Estados Unidos. Entre los principales productos exportados que presentan las mayores incidencias en el incremento, tenemos a los textiles y a sus manufacturas y a los hilos y cables. Además, los productos como las tapas roscadas de metal común, alcohol etílico desnaturalizado, jabones de tocador y biodiesel también presentaban incrementos. Esto refleja un poco la diversificación de la producción y los envíos bajo este régimen. Sin embargo, se registraron disminuciones respecto a lo registrado el año anterior en champas estampadas y el alcohol etílico sin desnaturalizar, lo cual explicó un poco esta disminución del 1,7% en el total, ¿verdad? Ya descrito anteriormente.
Pasando a analizar los principales destinos de nuestras exportaciones registradas, tenemos en primer lugar a la Argentina, con envíos por valor de 4.294,9 millones de dólares y una participación del 36,1% sobre el total. Esto representó un incremento del 124,6% respecto a los valores exportados a este destino eh, durante el año, eh, durante el año pasado. Se destacaron los granos de soja por sobre la electricidad y los hilos y cables con un valor exportado de 3.189,2 millones de dólares, representaron un incremento del 225,8% en los envíos a este destino. Con respecto a Brasil, nuestro segundo socio comercial en importancia, las ventas totalizaron 3.013,3 millones de dólares, participando con el 25,3% en el valor total de exportaciones registradas. Los envíos presentan una reducción del 17,8%, donde el principal producto, que es la electricidad, se redujo en un 15,8% en valores. Esto, como vimos, está aplicado principalmente por una reducción en el precio. Por su parte, los envíos de arroz a este destino presentaron un incremento, mientras que los de maíz se redujeron. Chile ocupa el tercer lugar en importancia, con un 9,7% de participación en las exportaciones registradas en el referido periodo y unos valores que ascendieron a los 1.149,6 millones de dólares. Esto representa una disminución del 0,3% comparado con la cifra a diciembre de 2022. Entre los principales productos exportados se encuentran la carne bovina, el maíz y la harina de soja. En cuanto a la cotización internacional de los commodities, vemos que los precios de granos de soja mostraron una reducción con respecto al mes de noviembre, del 2,5 y 3,7% en las bolsas de Chicago y Rosario respectivamente. Ahora, en términos interanuales, por su parte, con respecto a diciembre del año anterior, se registraron disminuciones del 11,1 y 17,3% respectivamente en los mercados ya mencionados. Según lo informado por los principales observadores del mercado, este comportamiento bajista respondió principalmente a la producción histórica de Brasil, que compensó en parte a la sequía en Argentina. Asimismo, las perspectivas de mejora en las condiciones climáticas y las lluvias recientes en las regiones del centro y norte de Brasil empujaron un poco estas cotizaciones también a la baja. En cuanto a los precios internacionales del petróleo, la variedad tipo Brent mostró en diciembre una disminución del 5,7% respecto al mes anterior y una reducción del 5,1% respecto al mismo periodo del año anterior. La cotización promedio del mes de diciembre se situó en aproximadamente $77 por barril. El comportamiento mensual durante el mes de diciembre se explica principalmente por las condiciones de demanda moderadas en China, que es el principal consumidor del crudo a nivel mundial. Esta situación ocurre también en un contexto en el que la cuota de mercado de la OPEP muestra señales de disminución debido a los recortes de producción y a la reciente salida de Angola del grupo. Adicionalmente, las menores interrupciones en el transporte marítimo del Mar Rojo observados durante el mes de diciembre incidieron un poco también a la baja en el precio de este producto. Ahora, pasando al segundo tópico de la presentación, que son las importaciones totales, vemos que durante el 2023 las importaciones totales alcanzaron 15.680,1 millones de dólares, presentando un incremento del 3,1% respecto a los valores registrados en el 2022. Al analizar sus componentes, vemos que las importaciones registradas participaron con el 96% del total, registrando un valor de 15.056,3 millones de dólares, superior en 3,1% a lo registrado el año anterior. Y vemos que las otras importaciones alcanzaron los 623,8 millones de dólares. En términos interanuales, en diciembre, las importaciones totales se incrementaron en 8,6%, alcanzando los 1.424,4 millones de dólares. Las importaciones registradas también crecieron a una tasa similar, totalizando los 1.378,8 millones de dólares. Al clasificar las importaciones registradas por niveles de procesamiento, se aprecia el incremento en los valores importados de los productos primarios y las manufacturas agropecuarias e industriales, en tanto que los combustibles y lubricantes presentaron reducciones.
Las manufacturas de origen industrial presentaron la mayor incidencia en el aumento, con 5,6 puntos porcentuales y con compras externas por valor de 11.876,1 millones de dólares. En cuanto a los productos primarios, los valores importados ascendieron a 314 millones de dólares, 12,8% superior a lo registrado en el 2022. Este incremento, como se ve en el cuadro en pantalla, se explica por las mayores adquisiciones de tabaco sin elaborar, granos de maíz para siembra y animales vivos. Las manufacturas de origen agropecuario se incrementaron en 4,1%, alcanzando los 997,3 millones de dólares, presentando incrementos en los rubros de resto de azúcar y artículos de confitería, así como en otros productos de origen animal. Por su parte, el incremento en las manufacturas de origen industrial fue del 7,4% y se debió a mayores compras de máquinas y aparatos eléctricos, donde se encuentran los teléfonos celulares, las notebooks y los televisores. También se incrementaron el resto de las máquinas y aparatos mecánicos, que incluyen los hornos, refrigeradores y congeladores. Y finalmente tenemos también incrementos en vehículos y productos farmacéuticos. Finalmente, en cuanto a combustibles y lubricantes, estos presentaron una reducción del 19,1%, alcanzando los 1.868,8 millones de dólares. Esta reducción se explica principalmente por las menores importaciones de gasoil, nafta y gases, que en valores se redujeron en 17, 29,9 y 25,3% respectivamente. Analizando con más detenimiento la evolución de los combustibles, vemos nuevamente que las importaciones de naftas se redujeron en valores en un 29,9%, en tanto que su reducción en volúmenes fue del 14%. En cuanto a sus valores unitarios, los mismos se redujeron en 18,4%. Por su parte, el gasoil presentó una reducción en valor y en volumen del 17 y 9,7% respectivamente, y sus precios implícitos se redujeron en 8,1%. En pantalla se aprecia la reducción importante en los volúmenes importados de naftas y gasoil a diciembre del 2023, en tanto que el resto de los combustibles presentaron incrementos al compararlos con el acumulado a diciembre del año anterior. En cuanto a la cotización internacional del diésel y la gasolina, estos presentan un incremento a partir del mes de mayo y una reducción que se puede observar a partir del mes de septiembre aproximadamente. Estas son las líneas gris y azul. Por su parte, vemos que los precios unitarios de nuestras importaciones muestran un gasoil que aumentó en los últimos meses, pero con una disminución en el margen, y una nafta con precios gradualmente alabados. Estas serían las líneas verde y naranja. Como ya se mencionó, las importaciones registradas se incrementaron en 3,1%, lo cual se explica por las mayores compras realizadas bajo el régimen de turismo. Así vemos que las importaciones bajo este régimen registraron un incremento del 43,2% con respecto a lo acumulado en el 2022, alcanzando los 3.369,9 millones de dólares, y participó de aproximadamente el 22% del total de importaciones registradas. En cuanto a los bienes para uso interno, se importó por valor de 11.686,5 millones de dólares, representando una reducción del 4,6% respecto a lo registrado en el 2022. En el gráfico se aprecia que esta disminución se debe a las menores adquisiciones de bienes intermedios, donde se encuentran las naftas, gases y sustancias químicas ya analizados previamente. Dentro de las importaciones bajo el régimen de turismo, tanto los bienes de consumo, intermedios y de capital presentaron variaciones positivas al compararlas a lo registrado en el 2022. Como vemos en la tabla, la categoría de bienes de capital, con el 44,2% de participación, registró compras por 2.684,5 millones de dólares. Esto sería 53% más que lo registrado a diciembre del año pasado. Este incremento está explicado principalmente por las mayores importaciones de teléfonos móviles. En cuanto a los bienes para uso interno, estos se redujeron en 4,6% debido a la reducción de los bienes intermedios, como ya se explicó anteriormente. Sin embargo, vemos que los bienes de consumo se incrementaron por mayores adquisiciones de alimentos, bebidas y tabacos, en tanto que el aumento de los bienes de capital fue por mayores compras de aparatos y maquinaria para la agricultura, tractores, topadoras, niveladoras y perforadoras, así como también las cubiertas.
A diciembre de 2023, China fue el principal país de origen de nuestras importaciones, con un 33,9% de participación, equivalente a 5.101,2 millones de dólares, presentando un aumento del 20,8% respecto al acumulado a diciembre del año anterior. En segundo orden de importancia aparece Brasil, con una participación del 24,7%, equivalente a 3.720,6 millones de dólares. Esto presentó un aumento del 6,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Los principales productos importados fueron abonos, minerales o químicos, automóviles para transporte de personas y tractores provenientes de este origen. Finalmente, el tercer origen en importancia fue Estados Unidos, con una participación del 7,8% y con compras por valor de 1.170,7 millones de dólares, monto inferior en 13,9% al total registrado en el mismo periodo del año anterior. El gasoil fue el principal producto adquirido de este origen, seguido por los abonos minerales o químicos y las vacunas para uso humano. En cuanto al saldo del comercio exterior, vemos que el mismo cerró en diciembre con un superávit de 8,6 millones de dólares, en tanto que en términos acumulados, ya el resultado para el año, este saldo representa un superávit de 1.631,6 millones de dólares. Este valor es 2.975,5 millones de dólares mayor al déficit registrado en el 2022. Ya finalizando la presentación, vamos a hacer un breve resumen de los resultados. Así como hemos visto, las exportaciones totales se han incrementado en 24,8% en el 2023. Las exportaciones registradas presentaron un aumento del 19,5%. Y las reexportaciones y otras exportaciones se incrementaron en 40,9% y 28,8% respectivamente. El aumento de las exportaciones registradas se explica principalmente por los mayores envíos de granos de soja, arroz parbolizado y harina de soja, que verificaron una variación positiva del 179,1%, 55,9% y 51% respectivamente. Los principales productos que presentaron reducciones en los envíos fueron maíz, carne bovina y energía eléctrica, como se puede ver en pantalla, y los envíos de maquila se redujeron en 1,7%. Las importaciones totales se incrementaron en 3,1% durante el 2023. Las importaciones para uso interno registraron una reducción del 4,6%, mientras que aquellas bajo el régimen de turismo registraron un incremento importante del 43,2%. Dentro de las importaciones para uso interno se destaca la reducción del 16,5% en los bienes intermedios, dentro de los cuales se encuentra el gasoil y las naftas, con reducciones del 17 y 29,9% respectivamente. En tanto que los bienes de capital se incrementaron en 6%, impulsado por las mayores compras de aparatos y maquinarias para la agricultura, tractores, topadoras, niveladoras y perforadoras y cubiertas. El saldo del comercio exterior registró un superávit de 1.631,6 millones de dólares durante el 2023,